ja que jo estava ocupant un lloc de vocal en el Consell d'Administració en representació del sindicat, no? Pues sempre he anat abans a veure de què anava cada consell, cosa que normalment no es feia. Jo te diria que en els primers 3 anys que va estar jo era l'únic que anava, de 20 membres, i en els altres 3 anys, com va haver una renovació de permís, sí que podien ser 3 persones les que anaven a veure de què anava cada consell, i se preparaven els consells, se situaven, miraven les operacions creditícies que anaven a donar-se, que ens proposaven el cap de riscos de l'entitat, i si teníem dubtes o teníem una predisposició en contra de l'operació, ja ho manifestaven i miraven el tema, i jo crec que aquesta ha sigut una circumstància que no s'ha donat. No s'ha donat perquè allí sí que intervé la política, els polítics ocupaven llocs i pràcticament ho tenien controlat en un sentit o un altre. La gent estava còmoda, cobrant unes dietes de forma còmoda, i el que me diguera, saps, el que m'ha col·locat així és el que me valia, no me feia falta ni anar a veure res. Ernesto parla molt bé i Ernesto diu les coses com toca, però a l'hora de votar vota el que m'ha dit, saps, el que m'ha col·locat així, en el que confia, el que me col·locarà de nou d'ací 6 anys quan se m'acabe el pla, saps? Gestión pura de banca, el haber conocido los entresijos del funcionamiento de una multinacional, no me ha aportado absolutamente nada novedoso en cuanto a calidad de gestión de lo que es la banca. Quiero con esto decir que yo considero, esto lo he comentado con muchos compañeros, que en cuanto a gestión la banca nacional aquí en España no tiene nada que envidiar a grandes grupos internacionales. MiFID una directiva que obligava a les entitats financeres a passar una sèrie de tests i de preguntes, de qüestions als seus clients per a determinar si un client tenia la capacitat i els coneixements per poder-li col·locar un producte determinat, productes d'aquest tipus. Dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, a ver, el tema está en que yo me acuerdo que cuando Rodrigo Rato era ministro de Economía, y de esto hace ya unos cuantos años, recuerdo una rueda de prensa donde le preguntaron si entendía que el precio de la vivienda no había llegado o no empezaba a alcanzar unos precios realmente de burbuja. Y la respuesta simplista de este personaje fue que como la economía iba muy bien, porque su partido lo estaba haciendo extraordinariamente bien, que no era que hubiera una burbuja, es que los precios subían porque la gente ganaba dinero y entonces compraba viviendas. España, uno de los grandes agujeros que ha tenido la gestión del banco ha sido la morosidad que ha entrado de las inversiones acontecidas en las grandes promotoras inmobiliarias. Más flexible. Claro, partiendo de la base de que esos inmuebles tenían unos coeficientes de mercado, todos por encima de 1, evidentemente los créditos ya se concedían o se podían conceder créditos que de otra manera hubiera sido imposible. Porque claro, las entidades solemos reconocer poco, que tenemos poco crédito concedido a más del 80%, pero claro, de tasación. Y en aquella época, en su planificación, intenta estar en lo que ellos denominaban el top 5 de la banca nacional aquí en España. Y todo esto era no solamente conocido por las direcciones, sino que además eran ellas quienes lo alentaban, porque evidentemente a nadie se le ocurre hacer estas barbaridades por sí solo.
portem parlant, no? Però el Banc d'Espanya, la Comissió Nacional de Mercat de Valors, ja és una cosa que confia dit ja per activa i per passiva, tenen molta responsabilitat en el que ha passat així, no? Primer perquè les alentaren a que aquest producte híbrid se col·locara entre els clients, no? I segon perquè en un moment donat pues, tanquen els mercats i ens duen també a el que ens han dut, no? A una situació que no té eixida o no té fàcil d'eixida, no? Del crecimiento del ladrillo, donde se creó la burbuja inmobiliaria, las políticas a riesgo de todas las entidades venían a ser las mismas. Es decir, había que dar crédito como fuera, había que crecer como fuera. Una gran marca, pero en lo que es calidad de gestión no tiene nada que envidiar la banca española a la banca internacional, con todos los errores que se han cometido y con todo lo que está sufriendo ahora el sector financiero, que no está pasando solo en las entidades nacionales, sino que la crisis del sector financiero es internacional. Y estas son unas pocas de las realidades que hemos vivido en el sector, pero todas ellas nos han venido impuestas por los virreyes en los que se habían convertido directores comerciales, directores territoriales y directores de zona que muchas veces creían que iban a heredar el puesto del director territorial cuando fueran mayores.